Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar esta novela En busca de Klingsor de Jorge Volpi, que es cronológicamente anterior a El fin de la locura, que ya comenté en otro video anterior a este, pero lo quiero hacer desde una perspectiva un tanto teórica, porque voy a enumerar algunos errores que aparecen en la novela y después voy a disolver esa categoría de errores, porque esa categoría surge de la comparación que hacemos entre el texto y la realidad. Voy a citar la teoría de un teórico polaco para mostrar que esos errores no son tales, sino que debemos considerarlos desde otro punto de vista. Esa es más o menos la paradójica labor que quiero realizar en este video y compartir con ustedes mis perplejidades alrededor de la literatura. Siempre que uno trata de reflexionar sobre los conceptos de ficción, realidad, literatura, mundo, encuentra uno muchas cosas que puedan resultar, bueno, paradójicas, curiosas o simplemente enojosas. Bien, entonces vamos pues a la novela. No voy a hablar realmente del tema que a muchos les gusta, de qué se trata la novela de Jorge Volpi, En busca de Klingsor. Todos sabemos, si la leímos, es una novela de hace 23 años, aparece en el 99, gana muchos premios y le permite a Jorge Volpi decir que finalmente México ha salido de la barrera del nopal y que finalmente sus escritores ya son contemporáneos de todos los hombres, como quería Octavio Paz hace mucho más tiempo del que Volpi tiene en la Tierra. Bien, entonces quiero enumerar algunos errores muy elementales que cualquier lector que haya hecho la lectura de esta novela se puede dar cuenta simplemente al pasar. Y voy a presentar algunos libros, porque pues bueno, a uno le gusta presentar libros. El primer error se encuentra en la página 48, cuando Volpi, bueno, en realidad este texto está escrito como un reporte que hace un matemático, Gustav Links, y en la parte, estamos en la página 47, un capítulo que se titula Hipótesis de la física cuántica al espionaje, hipótesis 1, sobre la infancia y la juventud de Bacon. Uno de los principales personajes es Francis Bacon, y por supuesto Volpi, como muchos de sus exégetas han querido encontrar, le da un significado muy importante a ese nombre. Francis Bacon, el que nos enseñó a ser enemigos de los ídolos de la tribu. Pero parece ser que Volpi va a ser este Bacon un amigo de esos ídolos, de los ídolos de la tribu. Bien, vamos al primer error. Página 48. Dice así: Albert Einstein tenía 40 años y sin embargo era la primera vez que su nombre aparecía en el diario neoyorquino. Volpi nos está hablando de la ocasión en la que Eddington logró encontrar algo de evidencia, dudosa evidencia, acerca de la curvatura de los rayos de luz cerca de las grandes masas, en este caso del Sol. Tomó unas fotografías en algún lugar lejano del mundo, en alguna isla paradisíaca, como en las películas de Hollywood, y obtuvo lo que se pueda comprender como una evidencia de las predicciones de la teoría general de la relatividad, en este caso que la luz se curva porque el espacio se curva con ella, por las grandes masas gravitatorias que hay por ahí. Bien, habían transcurrido ya 3 lustros desde la publicación de su primer artículo sobre la relatividad especial titulado, vean el título, Sobre la termodinámica de los cuerpos en movimiento, 1905, en el cual aparecía la famosa fórmula E es igual a mc al cuadrado. Y 4, desde su última revisión sobre la relatividad general. Les muestro, pues efectivamente dice aquí, lo he subrayado, sobre la termodinámica de los cuerpos en movimiento. También asevera que en este artículo aparece, pues, la fórmula es igual a mc al cuadrado. Eso dice. Bien, tengo aquí una traducción, ya la he mostrado en otras ocasiones. Busco. ¿Hay acaso aquí algún artículo de los que Einstein publicó en 1905 titulado Sobre la termodinámica de los cuerpos en movimiento? Bueno, no.
No hay. Publicó un artículo, una nueva determinación de las dimensiones moleculares, obviamente no tiene nada que ver. Einstein sobre el movimiento browniano, el artículo es sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en líquidos en reposo, tampoco. Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento. Bueno, resulta que Einstein publicó en 1905 un artículo que se titula sobre la electrodinámica, no la termodinámica, la electrodinámica. Es una gran diferencia la electrodinámica de la termodinámica. Y nos dice algo más Volpi, que en ese artículo vamos a suponer que se refiere a este artículo. Hay que buscar si en ese artículo viene la fórmula E es igual a mc al cuadrado. Bueno, después de estarla buscando, pues ciertamente no la encuentro. Cualquiera de ustedes puede buscar y corregirme en qué página, en qué sección está esa fórmula. Yo la busqué, me entretuve buscándola, no la encontré, pero mis ojos ya no me dan para tanto, entonces quizá está, pero yo no la vi. Donde sí encontré la fórmula, esa fórmula que refiere Volpi, donde sí la encontré es en el artículo siguiente de esta antología, que se titula ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía? Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía. Bueno, desde el título, la masa es una medida de la inercia. Depende la masa del contenido de la energía de un cuerpo. Y aquí sí viene esa formulita. De hecho, aquí es donde la escribe de una manera un tanto diferente, pero no cabe duda que es la fórmula. Bien, hay unos pocos errores de Volpi. Vamos al siguiente error que está en la página, me parece en la página 105. Página 105. El primer error es, dice esto, para revertir esta tendencia caótica, cuando empieza a hablar del teorema de Gödel y de lo que ocurría a principios de siglo en los fundamentos de las matemáticas, dice lo siguiente Volpi, para revertir esta tendencia caótica, no menciona que mucha de esa tendencia caótica surge de la aparición de contraejemplos en las matemáticas, curvas que no tienen derivadas en ningún punto, etc. Para revertir esta tendencia caótica, numerosos hombres de ciencia trataron de sistematizar las matemáticas, como si no estuvieran sistematizadas, y las leyes que las gobernaban. ¿Cuáles? Uno de los primeros en realizar esta labor fue Euclides. Ciertamente Euclides lo hizo hace 20 o 30 siglos. Nada que ver con finales del siglo XIX, pero bueno, así dice Volpi, el cual en sus elementos intentó derivar todas las reglas de la geometría a partir de 5 axiomas básicos. Más tarde, filósofos y matemáticos como René Descartes, Immanuel Kant, Frank Boole, Gottlob Frege y Giuseppe Peano. ¿Quién es Frank Boole? Aquí lo menciona, a ver si se ve, Frank Boole. Frank Boole. Frank Boole. ¿Quién es Frank Boole? No lo sé. Alguien que tuvo que ver con esto y que tiene un nombre parecido, un apellido parecido, es George Boole. Escribió un libro que se tituló An Investigation on the Laws of Thought, una investigación sobre las leyes del pensamiento. George Boole. George, no Frank. No tenía segundo nombre tampoco. Bueno, sigue así Volpi. Aquí viene otro error. Le gustan, yo creo, los errores en pares. Viene así. Al iniciarse el siglo XX, la situación era aún más confusa que antes. Conscientes de las aberraciones derivadas de las teorías de Cantor, los matemáticos ingleses Bertrand Russell y Alfred North Whitehead se unieron para tratar de reelaborar todas las matemáticas a partir de unos cuantos principios básicos, tal como había hecho Euclides 2000 años atrás, en lo que ellos denominaron teoría de los tipos. Como resultado de este método, publicaron entre 1903 y 1910 un tratado monumental titulado The Principles of Mathematics, o Principia Mathematica, así dice. Un tratado monumental titulado The Principles of Mathematics. The Principles of Mathematics, o Principia Mathematica. ¿Cómo se titulaba, pues? The Principles of Mathematics o Principia Mathematica. Porque son dos libros diferentes, dos. Aquí tengo ese. Los principios, esta es la traducción de Juan Carlos Greenberg, no sé si haya una mejor. Se llama Los Principios de las Matemáticas de Bertrand Russell, un libro que todavía es muy legible. Aquí está.
los principios de las matemáticas. Vean, los principios de las matemáticas, una traducción, también lo tengo por ahí en inglés, no tiene caso que lo traiga. Es obvio que este es uno de los libros que escribió Bertrand Russell, solamente Bertrand Russell, de los principios de la matemática, dice en el prefacio. Es el primer volumen de un tratado. El siguiente volumen esbozaría en notación simbólica, la notación de Peano, todo lo que aquí se dice. Pero Volpi nos dice que nos habla más bien de Principia Matemática, que es una obra en 3 volúmenes que no apareció entre 1903 y 1910, sino 1903 y 1913. 3 tomos, son 2 libros, aquí nos hace creer que es uno, el mismo con nombre ambiguo. Bueno, eso nos hace parecer que dice. Vamos a la última. Esta está muy, muy interesante. Dice Disquisición 5, página 165, la búsqueda del absoluto. Dice así: entre 1928 y 1932, incontables acontecimientos sacudieron las estructuras de la República de Weimar. Bertolt Brecht y Kurt Weill estrenaron su ópera de los 3 centavos. Aquí viene lo interesante. El filósofo Rudolf Carnap publicó La estructura lógica del mundo. La estructura lógica del mundo. ¿De dónde saca ese título Volpi? Es una traducción del inglés, por cierto, la que está citando aquí Volpi. El título de la obra de Rudolf Carnap es Der logische Aufbau der Welt. La palabra clave aquí es Aufbau. ¿Cómo la traduce? ¿Cómo la traduce el que da la versión al inglés? Bueno, aquí lo tengo, miren. Es este libro en inglés. Se titula La estructura lógica del mundo. Volpi tradujo de este. La estructura lógica del mundo. Volpi utilizó la versión en inglés. ¿Cuál más pudo haber utilizado? Y resulta que la UNAM, los filósofos de la UNAM, aquí tengo la versión en español, la prefieren traducir como la construcción lógica del mundo. La palabra Aufbau significa algo así como construcción, no estructura. De una manera un tanto metafórica se puede entender como estructura, pero una traducción, entiendo yo que ellos consideran que es mejor la construcción lógica del mundo este. Recomiendo esta, está mucho mejor que esta. Ya una vez compulsada con el texto alemán, que es algo que a veces uno hace por no tener otra cosa que hacer. Si la compulsan con el texto alemán, está mucho mejor la de la UNAM que la de OpenCurt. Bien, vamos ahora a salvar a Volpi. Ya estos momentos, la gente que confunde la realidad con la ficción, quizá esté, bueno, pues entonces ¿para qué leo este libro? Si lo tomo como referencia, pues no me sirve. Muchos, es una crítica que le hacen muchos a Volpi. Bueno, Volpi tiene un afán didacticista. Bien, me parece que podemos salvar a Volpi de ese afán, aunque eso no le quita que mucho de lo que nos dice sea un fárrago aburrido y mal hecho, que parece revista de divulgación escrita por un preparatoriano. Y con todos esos datos mal, pues uno pensaría un preparatoriano mediocre, que cuando escribía sus resúmenes, sus ensayos para su revista escolar allí en la escuela, pues lo hacía viendo la televisión. O sea, era un estudiante mediocre que escribía resúmenes mediocres, que publicaba en una revista mediocre de una escuelita rural cualquiera, en donde sea. Es decir, alguien que no estudió lo suficiente. Sin embargo, vamos a salvar a Volpi. No hay que confundir una cosa, es la ficción. Esta es una ficción, es una novela. No se nos vende como un libro de divulgación, aunque muchos lo confunden, y precisamente de esas confusiones surgen los errores. No es una obra de divulgación, aunque Volpi se esfuerza porque parezca una obra de divulgación, y eso la hace una lectura verdaderamente farragosa y aburrida. Leer sus malas exposiciones de Gödel, de la teoría de la relatividad, cosas que ni entiende y que trata de exponer. En el siguiente volumen ya se da cuenta que esta estrategia de construcción de su mundo ficticio pues puede conducir a críticas que no le gustan, supongo, como lo haría cualquiera que, bueno, pues te equivocaste en todo, Volpi, hiciste obras de divulgación chafas que no se publicarían en una revista, en ninguna revista se publicarían este tipo de obras de divulgación, así que eres un divulgador muy malo. Pero no es una obra de divulgación, es una obra de ficción.
el didacticismo del que le acusan a Volpi no es tal. ¿Por qué? Vamos a utilizar una teoría literaria, conceptos de la teoría de la literatura que encontré. Bueno, resulta que uno a veces lee obras que tienen algún artículo sobre teoría de la literatura y que tratan de ser serias y que son algo más que jerga. Muchos que hacen crítica literaria descreen de la jerga y prefieren hablar siempre en lenguaje natural, como si el lenguaje natural no fuese en sí mismo una jerga o no estuviese uno hablando siempre en jerga, jerigonza. Bien, ese es este artículo que se titula Tipos supragenológicos de la ficción contra literatura contemporánea no mimética, de Grzegorz Trewicki o Trewicki. Trewicki, no sé dónde se acentúen, está en esta revista. Science Fiction Studies, ahí pueden ver la referencia completa, es el volumen, el número 124, volumen 41, parte 3, noviembre de 2014. Es el primerito de los artículos que aparecen aquí. Grzegorz Trewicki hace una cita de un señor que se llama Andrzej Zgorzelski, espero pronunciar bien estos impronunciables apellidos y nombres polacos. Andrzej Zgorzelski. Bien, tiene sentido estarlo citando porque van a salvar a Volpi y nos van a dar una idea de la diferencia entre literatura y cualquier otro género que no sea ficción. Esta es ficción, es una novela. No es un trabajo de divulgación, aunque muchos lo confundan. Esos errores de Volpi, voy a hipotetizar, nos demuestran que esta es una obra de ficción, no un trabajo de divulgación. Y esos errores están bien ahí. Nos permiten darnos cuenta, a muy pocos, que esta es precisamente una obra de ficción. Claro, a los que leemos a este tipo de autores, este tipo de teóricos. ¿Qué nos dice Zgorzelski? Voy a citar. Cuando uno habla y observa literatura, es realmente importante darse cuenta, una vez más, mientras uno la estudia, que se está observando una realidad diferente, una realidad textual, y que el uso común de un lenguaje étnico no es la mejor herramienta para describir lo que se observa. Entre las leyes de la realidad que nos envuelve, le voy a llamar entre las condiciones empíricas, el mundo empírico de los lectores, y las leyes de un texto literario, hay siempre una relación de cambio, entre otros, el cambio del caos accidental de la realidad al orden teleológico del texto. Las condiciones empíricas en las que se desenvuelven los lectores, yo como ustedes, como todos, el mundo real es un mundo caótico. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque suponemos que lo podemos describir con leyes y que es un mundo sometido a una estructura racional, eso no deja de ser una especulación de la ciencia. Una buena especulación que tiene muchos logros y muchos éxitos, pero una especulación. Cuando lo vemos desde el punto de vista de los fundamentos. Ahora bien, la realidad que se nos describe en el texto, ese mundo que aparece en el texto, que está dentro de este, no es ese mundo caótico que es este. Es el mundo creado por un autor, por lo tanto es una realidad racional. El texto es racional y se puede comprender racionalmente porque surge de una mente racional. Si este mundo que surgió, quién sabe cómo y quién sabe de dónde, se puede comprender racionalmente mucho más el texto, aunque muchos lo nieguen. Esta es una primera observación fundamental de Zgorzelski. Bien, va la siguiente cita, la clave. Los determinantes de lo fantástico deben ser buscados en la estructura autónoma del mundo ficcional, la estructura autónoma del mundo ficcional. Es en el texto mismo a partir del cual uno puede establecer lo que es normal, usual, probable y real en la realidad de la que nos habla ese texto. Es el texto mismo y las leyes de ese universo que postula las que nos permiten decir si un hecho es fantástico o no dentro de ese texto. Dentro de este texto,
Las citas que se nos hacen no son erróneas, porque no debemos compararlas con el mundo real en el que vivimos, con nuestras condiciones empíricas. Debemos de compararlas con el mundo en el que se desenvuelve esta narración. Y dentro de ese mundo no son errores. En ese mundo Einstein escribió una termodinámica de los cuerpos en movimiento. Y Carnap le puso a su Carnap le puso a su obra la estructura, no la construcción. Y por supuesto Russell y Whitehead escribieron un solo libro, Principia Mathematica. Por lo tanto, no son errores, son pistas y medios que nos da Volpi, a unos pocos, para que nos demos cuenta que esta es una obra de ficción y no un tratado divulgativo o histórico. La diferencia entre ficción y realidad debe quedar clara, siempre. Gracias.